Membership Sites, episodio 154. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y creo que hoy va a haber un episodio muy meta y muy interesante. Y donde vamos a aprender a hacer una cosa muy, muy interesante para tu Membership Site. Correcto, porque en este episodio 154 ya de Membership Sites hablaremos de cómo puedes crear un podcast, meta, para tu Membership Site y mejorar así tu estrategia de inbound marketing. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Venga, va, ahora sí, vamos ya al lío, vamos ya con el tema de la semana. Y hoy, como decía Rosa, un tema muy meta, porque estamos grabando un podcast y hablaremos de cómo puedes editar, grabar, publicar y todo un podcast, en este caso, para tu Membership Site, un podcast para tu sitio de membresía. Evidentemente, puede ser un podcast para cualquier proyecto que tengas, no tiene por qué ser un membership site, pero en este caso sí, lo vamos a enfocar a crear un podcast para tu membership site y lo vamos a hacer contándote de primera mano cómo lo hacemos nosotros, porque creemos que nuestra manera de crear el podcast también te puede ayudar a ti, que tienes una membresía o que quieres crear una membresía, quieres crear una estrategia de inbound marketing, en este caso marketing de contenidos en base o en formato audio, un formato muy, muy interesante, para captar leads, para luego pues ofrecerles la membresía o directamente ya tienes la membresía y pues quieres captar leads para que suscriban. Sea lo que sea, en este episodio vamos a ver cómo puedes crear un podcast desde el principio, ¿vale? Y vamos a ver, como decíamos, en base a nuestra experiencia, a nuestra forma de crear. Ojo, no es la mejor, no es perfecta, como no hay ninguna que sea perfecta, ninguna que sea la mejor, es la nuestra. A nosotros nos funciona bien. 154 episodios lo atestiguan, ¿vale? Sí. Con lo cual vamos a compartir nuestra forma de crear un podcast para tu Membership Site. Exactamente, y lo vamos a compartir también un poco a la nuestra manera, con 5 fases, que nos gusta esto de dividirlo en fases, los proyectos, y en este caso, cómo crear un podcast. Y vamos a empezar pues por esta primera fase, que sería la fase de producción. Pero esto ya me compro el Yeti y empiezo a grabar, ¿o no? ¿O cómo va la película? No, hombre, tienes que planificar un poco cómo crear este podcast. En este caso empezaríamos por la primera fase, que es la de producción, precisamente, que es esta primera fase de generación y selección de ideas. ¿Quieres crear un podcast? ¿De qué va a ir? Claro. ¿A quién lo vas a dirigir? O si no, te pide a tu audiencia, a tus suscriptores, pues qué les interesa, de qué quieren que hables. Pedir feedback, que es lo que comentamos siempre, que es fundamental para crear un contenido totalmente alineado pues a quien te estás dirigiendo. En este caso, pues es esta primera parte en la que vamos a generar y seleccionar estas ideas, pues viendo qué pide tu audiencia, qué contenidos pueden gustar más. Por ejemplo, si ya tienes un blog escrito, detectar ahí las primeras ideas, los primeros artículos con más éxito. Incluso es lo que comentábamos en episodios anteriores, que es reaprovechar este contenido, precisamente estos artículos que han tenido más éxito, pasarlos a este formato audio que es súper mega interesante. Bueno, aparte de ser tendencia, esto es lo que hacemos nosotros. Exacto, es muy interesante porque, por ejemplo, en el grupo de emprendedores online, pues somos muy dados a escuchar podcast, porque estamos haciendo otras cosas mientras escuchamos y nos formamos. Totalmente, y tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Si tú tienes un contenido ya en tu web, como bien decía Rosa, ¿no? Que ya sabes que gusta, que a través de Analytics ves que pues tiene visibilidad, la gente lo consume, oye, plantéate crear un episodio en base a ese contenido, uno o varios, los que necesites. Y lo que decíamos también en anteriores episodios, puedes pensar que, bueno, claro, si ya lo han visto en vídeo, no lo van a escuchar en audio, es que el público es diferente. Es distinto, generalmente el público que va a consumir un vídeo, un artículo tuyo, un post, no es el mismo que va a consumir un episodio del podcast, con lo cual tiene sentido también reaprovechar este contenido. Y además este paso al audio, por ejemplo, te puede servir para reciclar y actualizar estos artículos y ponerlos al día, porque el tiempo pasa y no pasa en balde. Muchas cosas se quedan desactualizadas
actualizadas, y está bien hacer un poco de limpieza, hacer un poco de... Además, esto Google lo agradece muchísimo para el SEO. Totalmente. En este caso, cuando nosotros hemos generado pues estas ideas, las vamos recabando y las apuntamos en un Google Sheets. Tenemos un Google Docs, un Google Sheets, donde vamos poniendo pues todas estas ideas, un poco lo bruto. Cuando se nos ocurren, las apuntamos ahí. Totalmente. Y ahí, una vez cada cuatrimestres, más o menos, una vez cada 4 meses, nos sentamos, yo y Jordi, ahí con el Mac en medio, y hacemos nuestro calendario editorial. Ajá. En este caso, nosotros usamos una herramienta que se llama Nelio Content, es un plugin de WordPress, que nos permite pues poner estas ideas encima de un calendario para saber exactamente a quién de los dos le toca hacer ese episodio, prepararlo y trabajarlo más, y además, pues de ordenarlo. Totalmente, o sea, no es esto que nos sentamos, venga, hoy nos sentamos aquí, ¿de qué hablamos? A ver qué... No. Hoy ya sabíamos que hoy nos tocaba grabar un episodio del podcast llamado o que versa sobre cómo crear un podcast para tu membership site. Y lo sabíamos porque la última vez que nos sentamos a definir ese calendario editorial dijimos, mira, pues hoy nos toca hacer esto. Y esto es un trabajo, el de calendario editorial, que puede dar pereza, y seguramente la da, pero es muy útil porque lo haces una vez y ya está. Y cuando te sientas a grabar, ya no tienes que pensar a ver qué grabo hoy, de qué hablo hoy, sino que ya sabes la temática, porque ya la tienes apuntada. Y como dice Ros, nosotros utilizamos una herramienta que es Nelio Content, que es un plugin de WordPress súper interesante, que además de esta funcionalidad de calendario editorial, que funciona muy bien, que mejor dicho, también te provee en su plan de pago, el calendario es gratuito, ¿vale? En su plan de pago también te provee de herramientas de difusión en redes sociales de contenido. Es muy interesante echar un vistazo, porque es un plugin que utilizamos desde el principio y que nos viene súper bien nosotros, que generamos mucho contenido. Y nosotros nos basamos muchísimo en el calendario, sobre todo para el episodio del sábado, porque, señores, en el episodio del sábado entrevistamos a un emprendedor que tiene su membership site. Y este emprendedor se tiene que buscar y se tiene que agendar esta entrevista dentro de, pues, de muchos que conocemos, ¿no? Vamos haciendo, de hecho, aquí hay un trabajo de investigación previa, viendo qué membresías se lanzan, qué membresías pueden ser interesantes, recabando pues los contactos que nos lleguen en la web para que nos entrevistemos, y ahí también apuntarlas dentro de un Google Calendar y citar y hacer esta agenda de esta cita, de esta entrevista. Claro, esto aplica en el caso de que en tu podcast quieras hacer entrevistas. Evidentemente, si no vas a hacer entrevistas, vas a estar tú solo, pues no hace falta. Esta parte la tendríamos resuelta. Pero ojo, la parte esa también de si vas a contar, por ejemplo, si vas a contar con colaboradores y siempre son los mismos, pues hay que agendar, pero es más fácil, ¿vale? Pero si vas a entrevistar cada vez a una persona diferente, tienes que contar un tiempo de gestión y de producción de, oye, contactar con esa persona, pues que podáis cuadrar una fecha, etcétera. Eso también es una cosa que tienes que contar con ello, claro. Exactamente. Y nosotros ahí también nos cubrimos las espaldas, digamos, y tenemos un buffer de más o menos un mes. Porque, a ver, normalmente no hay ningún problema, siempre estamos todos en la entrevista y ya está. Pero eso de ser súper guay y hacer una entrevista hoy para publicarla mañana no va mucho con nuestra forma de trabajar. Oye, que si a ti te funciona, estupendo. Pero nosotros preferimos tener un poco de margen. Porque mira, imagínate que has agendado con una persona y esa persona, por lo que sea, pues no, ese día no puede porque ha salido un imprevisto. Vale. O que tú no puedas, que nosotros no nos ha pasado nunca, pero tal, que tengas alguna historia. Si cuentas con terceros en tu podcast, ten un buffer. Un buffer es muy recomendable. Sería un margen en español, ¿vale? Un margen de seguridad. Si lo haces tú solo, un buffer está bien, pero quizás no es tan imprescindible, pero si cuentas con terceros es muy necesario. En este caso nosotros contamos con este margen, este buffer de unos 4 episodios, y después lo que hacemos cada semana, pues grabamos esta entrada y salida más fresca, ¿no? Explicando lo que está pasando en el estudio, y ahí pues ya editamos el episodio entero y lo publicamos pues el sábado. Totalmente, no, y es muy importante, para seguridad y tranquilidad mental es muy, muy importante. Entonces, hemos hablado del primer punto, de esto de cómo crear un podcast para tu membership site, que es la producción. Vamos con el siguiente punto, que es la grabación. Ya podemos empezar, ahora sí, ya sabemos de qué nos toca hablar, hemos hecho el calendario, lo hemos agendado con quien sea, nos sentamos y vamos a empezar a grabar. Entonces aquí hay 1000 opciones diferentes, 1000 softwares, 1000 hardwares, 1000 herramientas. Esto, bueno, es infinito. Podríamos hacer un podcast solo hablando de herramientas de podcast, imagínate, ¿eh? Es que existen, ¿no? Existen. Nuestros amigos de Tribucasters, por ejemplo, tienen un podcast solamente hablando de podcast, con lo cual tiene mucho sentido. Ahí Cortizo y Paul. En este caso, bueno, nosotros vamos a contar cómo lo hacemos nosotros, que nos funciona bien, y verás que no es muy complicado. Aunque se podía hacer más lean, también te lo digo. Entonces, dentro de la parte de grabación hemos contado como 3 puntos, ¿vale? Que es el entorno de grabación, el software de grabación y el hardware de grabación. Entonces, para empezar, si te parece bien, empezamos contando el entorno de grabación, porque el sitio donde grabamos es muy importante, ¿verdad? Exactamente, súper mega importante. Y la acústica es una parte de la arquitectura, bueno, que esto ya es una especialidad entera. En este caso, nosotros tenemos un entorno de grabación muy silencioso, porque estamos en un pueblo, en una casa aislada, no tenemos vecinos encima ni al lado, y esto pues corre a nuestro favor. Esto ayuda muchísimo. En este caso también hemos añadido un aislamiento acústico, porque las paredes son muy duras, aunque tampoco es que sean súper mega cuadradas. Por ejemplo, si tú grabas enfrente de una pared, esto es lo peor, porque ahí llega la
reverberación, se notan los ecos. Consejos las cosas de arquitecta o de ¿cómo diríamos? De podcaster, ex-arquitecto y diseñadora multimedia. Oiga, señora arquitecta reciclada a diseñadora multimedia, díganos usted, ¿qué consejos de arquitectura, o bueno, de arquitectura no, porque la casa ya está hecha, ¿qué consejos darías a alguien que grabar un podcast desde el punto de vista de la acústica? Lo que acabas de decir de la casa está hecha, ahí pues si tienes una casa que está más bien hecha tema acústico, pues tienes mucho que ganar. Si no, lo puedes mejorar añadiendo aislamiento acústico, las típicas espumas, o hay quien graba enfrente de un armario, por ejemplo, tú abres las puertas del armario, tienes esta ropa que hace de absorbente y es un entorno fantástico para grabar. Hay quien graba debajo de un nórdico, también. O sea, el objetivo es tener algo que absorba estas ondas, o sea, tú estás propagando una onda hacia adelante y si esto choca, por ejemplo, lo que decía, contra una pared, hace que vuelva y el micro lo vuelva a coger. Y eso es lo que no queremos. Tenemos este efecto eco, reverberación muy raro. Efecto iglesia, catedral, ¿no? Que es como raro. Ahí es añadir, pues, absorbentes. En nuestro caso hemos añadido esta parte de espumas en el techo, hicimos unos biombos con espumas al lado, tenemos una alfombra en el suelo, tenemos una librería de libros entera detrás, todo lo que puedes añadir peso. Digamos que la parte acústica, la buena acústica, es contraria al minimalismo. Es lo que porque necesitas muchas cosas dentro de una habitación. Al minimalismo, pero también puedes hacer de una habitación solo para esto. Exacto. O una parte de una habitación. Exactamente. Entonces, digamos, en la parte alta de la casa, en la bordilla, podríamos decir que tenemos la parte de oficina también y tenemos una parte con una mesa y con dos biombos con sus... vamos a dejar una foto para que lo veáis, ya lo decimos. Y tenemos también pues esas espumas que esto te cuesta nada en Amazon. Quiero decir, y es un entorno que mejora muchísimo la acústica, con lo cual en un podcast es muy importante. Incluso si estás tú solo, ponerte solo una espuma delante, así en forma curva más o menos, ya te puede servir, porque es lo que decíamos, es propagar estas ondas hacia adelante y evitar que vuelvan hacia el micro. Lo peor es grabar contra una pared. O sea, lo típico que tú tienes el escritorio contra la pared y tienes la pantalla, ordeno lo que sea, y te metes el micro allí, y es lo peor. Porque es que rebota todo y se escucha fatal, con lo cual la recomendación ahí es pon 4 espumas en la pared y solo con eso ya mejorarás muchísimo. ¿Sabes que de hecho uno de los sitios donde hay mejor acústica es dentro de un coche? Porque precisamente los asientos absorben estas ondas y hace que sea pues un entorno bastante aséptico. Oye, bueno, que si te vas a grabar al coche todos los días, pues estupendo. Yo soy muy fan de aprovechar lo que tengas, lo que decíamos, preparar más o menos un entorno, un espacio, pues con alguna espuma, algún absorbente y empezar a grabar. Y sobre todo no te rayes, porque el audio es muy importante. En un podcast es muy importante, pero es más importante empezar. Es decir, más importante empezar el podcast con lo que tengas y poco a poco ya tendrás tiempo para ir mejorando. Ir mejorando, hacer cositas, añadir cosas. Y además ahora hablaremos de software y de hardware, que es aquí donde empieza el dinero que tienes que gastar. Bueno, si las espumas, pero esto vale 4 duros, ¿no? Vas a ver que hay 1000 opciones de software, de hardware. Te puedes gastar miles de euros, te puedes gastar 0. Bueno, o casi 0. Siempre recomendaremos empezar con 0 o casi 0 y siempre tendrás tiempo de continuar, porque imagínate que estás muy emocionada para empezar tu podcast en tu membresía y te das cuenta a los 10 episodios que no te gusta y a lo mejor has invertido 1000 euros en un equipo. Entonces, vamos a empezar poco a poco. Para empezar con el software, ¿no? Software de grabación, claro, nos interesa grabar, en este caso, nuestro audio, nuestra voz, y si contamos con colaboradores o contamos con entrevistados, pues también la suya, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, básicamente nosotros, como siempre trabajamos, en este caso, con los episodios de los sábados, con un entrevistado, utilizamos la herramienta Whereby. Whereby es el antiguo Pierin, que es una herramienta muy parecida a Skype, ¿vale? La ventaja que tiene es que es una herramienta 100% web, con lo cual no tienes que descargarte ninguna aplicación y simplemente pasas un enlace a la otra persona y ahí está. Eso te conecta, ¿vale? Ojo, eso te conecta. Eso lo que no hace es grabar nada. Simplemente te conecta. Bien. ¿Y cómo grabamos nosotros? Grabamos con una herramienta, con una aplicación para Mac llamada Audio Hijack, ¿vale? Whereby es gratuito. Audio Hijack es una aplicación de pago que cuesta unos $59. Eso sí, una única vez, es pago único, ¿vale? Esta aplicación nos permite grabar nuestra voz y grabar la voz del entrevistado. Si tú estás solo, pues te permite grabar tu voz, ¿vale? Evidentemente, si tú estás solo, no te hace falta Whereby para nada, ni Skype para nada. Puedes grabarte directamente en el ordenador. Con el ordenador, con QuickTime si tienes Mac, o con el móvil, con la aplicación con lo que tú quieras, ¿vale? Entonces nosotros, como te digo, si grabamos nosotros solos, pues Whereby en este caso no utilizamos, y que utilizamos con entrevistados sí, y Audio Hijack para grabar nuestra voz. Audio Hijack está muy bien porque te permite grabar en diferentes pistas, te permite además, es una especie de mezclas digital, decir. Pero te digo, si estás tú solo, con el QuickTime del Mac te sirve, con la aplicación de Windows que tengas por defecto te sirve, con el móvil te sirve, no te compliques, ¿vale? Nosotros también para emitir efectos de sonido utilizamos la aplicación Farrago, que también es de pago, pero repito, esto es secundario, no es imprescindible. Con lo cual, importante, si estás tú solo, con tu propia aplicación de grabación del ordenador o con el móvil suficiente, si tienes más personas, ahí sí necesitarías pues alguna aplicación como Skype o Whereby o Zoom o algo que te conecte con la otra persona, ¿vale? Entonces, tenemos el software de grabación, ya sabemos con qué aplicaciones vamos a grabar, pero nos falta el hardware. ¿Cómo vamos a grabar? ¿Con un ordenador?
con una grabadora. Bueno, en este caso nosotros utilizamos nuestro Mac, en este caso tenemos el mío, que es un MacBook Pro de 15 pulgadas, pero evidentemente tú con el ordenador que tengas, ¿vale? O con el móvil directamente, ¿vale? Y entramos en el fantástico mundo de los micrófonos. Los micrófonos, esto podríamos dedicar 50 episodios a hablar de micrófonos, ¿vale? Nosotros utilizamos el Blue Yeti, lo tenemos desde el principio, funciona muy bien, no hay más, ¿vale? Pero es importante que tú utilices el micro que quieras. Si tienes el micro del ordenador, tienes el micro del móvil, ya sirve, para empezar. Sí, para empezar. Te recomendamos utilizar un micro, eso sí, porque va a mejorar muchísimo. Pero los cascos del iPhone o los cascos del móvil que tengas, para empezar, es más que suficiente. No te gastes un duro en esto, ¿vale? Lo decíamos, a lo mejor haces 10 episodios y te das cuenta que no te gusta. Empieza con lo mínimo. No te gastes 100 euros el primer día con un Yeti o 1000 en un micro profesional, que lo puedes hacer, ¿eh? Pero no te lo recomendamos. Con el micro del móvil es más que suficiente. Y nosotros también utilizamos otro micro, porque como bien sabes, viajamos, nos gusta mucho viajar, tenemos un par de micros de solapa, en este caso de la marca Rode SmartLab Plus, que es el modelo, que son dos micros pequeñitos, este típico, el lavalier, el típico de solapa, que evidentemente el audio no es tan bueno como podría ser el audio del Yeti, pero funciona muy bien en este caso. Son súper portables. Son súper portables. Con lo cual, para resumir, dos aspectos importantes. De hecho, tres. El entorno de grabación, lo más silencioso posible y aislado si puede ser. Software de grabación. Nosotros utilizamos Whereby, Audio Hijack y Farrago, pero en tu caso, si estás tú solo, puedes utilizar directamente la herramienta de grabación que tengas en el móvil o en el ordenador. Ya está. Y luego en el de hardware, pues tu móvil, tu ordenador y el micro más económico que quieras, para empezar. Exacto. Y aquí cuando ya tenemos este audio grabado con estas fantásticas hardware, con estos fantásticos micros, nos vamos a editarlo. Que aquí añado en esta parte del software de grabación, podríamos grabar directamente con el software de edición. En este caso, si tú estás solo, podrías abrir Audition o Audacity y grabar directamente allí. No es lo más recomendable porque en general el software de grabación, el software de edición, ya comprime demasiado el audio. Lo suyo, como consejo, es grabarlo con una herramienta que no toque para nada el audio, luego le importas a tu software de edición y lo toques. Pero sí, lo podrías hacer directamente con Audacity, sin problema. Exactamente. En este caso, nosotros tenemos un caso muy peculiar porque ambos editamos, nos turnamos, porque lo que comentamos, después de hacer este calendario editorial, cada uno se encarga de uno de los episodios de la semana. Por ejemplo, este episodio lo tendré que editar yo. Exactamente. En este caso, Jordi utiliza GarageBand para editar. Básicamente utilizo GarageBand porque viene con el Mac, es muy fácil. Y mi core, de hecho nuestro core, pero sobre todo mi core no es el audio, es otras cosas, es el desarrollo de membresías. GarageBand funciona muy bien, si tienes un Mac, no te compliques. En mi caso, utilizo Adobe Audition porque yo sí que soy usuario del paquete Adobe entero, del Creative Cloud, y para mí es más fácil. Aquí, un poco la moraleja, ¿cuál es? Pues que nuestros episodios más o menos suenan todos igual. No sé si has detectado algún cambio o algún pequeño detalle, pero vas a ver que son dos softwares distintos, los editan dos personas distintas y suenan más o menos igual. Sí. Así que no te plantees mucho con qué editar o qué usar, porque al final el resultado es óptimo, tiene que salir óptimo, pero da igual. Totalmente. Y además tenemos una herramienta como decíamos antes, Audacity, que es gratuita, que no tiene la interfaz más moderna del universo, ¿vale? Eso es cierto, pero es gratuita, funciona bien y te permite hacerlo todo. Para empezar, es una muy buena herramienta. Exacto. Audacity sería un poco más el equivalente a Adobe Audition por los parámetros y las funcionalidades que te da. Yo creo que da un poco más de funcionalidad avanzada respecto a GarageBand, pero GarageBand, para empezar, va más que suficiente, porque si no has visto nunca un editor de audio, te vas a asustar, seguramente. Si tienes Mac, si tienes Windows, yo no sé si existe alguna aplicación, francamente, ¿eh? No sé si existe alguna aplicación en Windows que te permita editar, pero si no, seguro que hay alguna gratuita. Es que sin ir más lejos, Audacity. Exacto. Que es gratuita, es multiplataforma, no te compliques, de verdad. Y ahí lo más importante también es sacar estos archivos. Hemos comentado que los hemos grabado también con la mayor calidad posible, que sería con este archivo, por ejemplo, WAV, que sería un crudo, sería como un RAW en las imágenes, para que no pierda esta calidad, precisamente cuando lo subimos a editar. Y ahí lo importante es editarlo, hacer los cortes necesarios que sea posible, añadir esas músicas, lo que tú quieras. Y una vez lo hayas terminado, pues exportarlo y optimizarlo, sobre todo para poderlo colgar. Porque en este caso nosotros, por ejemplo, los colgamos dentro de nuestra web. Esto lo vamos a explicar en otro de los puntos que vamos a hablar hoy. Pero es muy importante optimizar estos audios para que no pesen mucho y para que se puedan distribuir después. En este caso nosotros los grabamos a 44.100 Hz, que es como esta calidad mínima suficiente para grabar, y después los exportamos a 128 kilobytes segundo, que también es el que da mejor calidad. Y en nuestro caso los grabamos en mono también, porque si tú solo tienes voz es más que suficiente. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos la entradilla, que es una música, es un sonido, es una música, pero si solamente tienes esto, no hace falta que grabes en estéreo, de verdad. No hace falta básicamente porque te va a pasar el doble. Con lo cual, en este caso, en 128 incluso lo podrías llegar
para exportar a 64, más, sí. ¿Vale? Tú piensas que 64 es la mitad de peso, ¿vale? Luego veremos, ahora en el siguiente punto, que en función de lo cuelgues el peso es más importante o no, ¿vale? Pero por defecto no hace falta que saques MP3, porque generalmente la exportación es en MP3, de cientos de megas, cuando es un audio que solamente tiene voz. ¿Vale? Ahí te invitaría a tocar estos parámetros y ajustarlos hasta que no notes este punto metalizado del audio, claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí sería como la parte... Es como cuando ves una imagen y se ven los píxeles, que claro. Nos hemos pasado, pues en el audio sería un poco lo mismo. Ir ajustando, ver también según tus herramientas, pues hasta dónde puede llegar esta optimización para ser lo más ligeros posible. Totalmente. Fíjate, yo creo que es más importante sacar un episodio que suene bien y esté optimizado, que no comparte el micro más top o el software más top, el ordenador más top. De verdad, yo creo que es más importante editar con Audacity, por decir algo, pero optimizar bien ese MP3 que sacas. También es muy importante grabar bien, lo que decíamos, evitar ruidos, evitar historias, porque en edición sí que puedes hacer milagros casi, pero a ver, nadie de nosotros somos súper expertos en audio, precisamente. No, a no ser que tengas una membresía de audio, es otra cosa. Esa es otra historia. Ahí ya te invitamos a que vengas a hacer un especial en el podcast y nos cuentes todos los parámetros. Totalmente. El tema es que tampoco vamos a estar ahí editando 50 horas e intentando sacar ese ruido que a lo mejor podríamos haberlo evitado, que sería lo más eficiente y lo más práctico. Venga, seguimos con más puntos que tenemos que tener en cuenta para crear el podcast de nuestro membership site. Hemos hablado de la fase de producción, de la fase de grabación, de la fase de edición. Y vamos con la penúltima, que es la fase de publicación. Claro, tenemos nuestro MP3 estupendamente grabado, editado, estupendo, perfecto, optimizado y ligerito, perfectamente. Entonces, ¿cómo podemos publicar este audio para que los usuarios, las personas lo puedan escuchar? Bueno, hay varias aproximaciones. Nosotros te contaremos la más fácil, la más directa, la utilizamos nosotros. Quieres hacerlo a través de WordPress directamente, nuestro CMS favorito, el que siempre utilizamos, el que seguramente tú también estás utilizando. Entonces, lo que hacemos es, a través del plugin Seriously Simple Podcasting, que es un plugin gratuito para gestionar podcasts en tu WordPress, pues subimos el MP3 y gracias a las metabox de Seriously Simple Podcasting podemos subir el MP3, ponerle el título del episodio, las notas del programa, lo que sea, y lo publicamos. Ojo, cuidado. Esto implica subir el MP3 a tu hosting. Sí. Y esto tenemos que ir con cuidado. Por eso antes decíamos que el MP3 tenía que estar muy optimizado. Aquí hay varias aproximaciones, hacerlo en tu hosting o hacerlo fuera. Ventajas e inconvenientes, bueno, hacerlo en tu hosting básicamente tienes el control, no dependes de nadie te va a tocar esos MP3, ¿vale? Pero el contra es que tienes que ir en cuidado porque, claro, si vas llenando el hosting, lo vas a saturar. Puedes llegar a saturar, ¿vale? Con lo cual tienes que ir con cuidado. Otra opción es alojarlo en un proveedor externo, en un hosting externo, como por ejemplo Anchor o iVoox o Spreaker. Spreaker también es un proveedor externo, funciona muy bien. Bueno, eso como tú quieras. La ventaja de WordPress es que es gratuito, digamos, porque ya pagas tu hosting, lo metes todo dentro y ya está. Ojo con el peso, eso sí, y si lo metes fuera, bueno, que son de pago. Es verdad que Anchor es gratuito, iVoox creo que también tiene opciones de pago y Spreaker es de pago, ¿vale? Bueno, eso valora tú. ¿Qué prefieres, tener más el control y tenerlo tú en tu hosting y no depender de nadie? ¿O prefieres decir, mira, lo pago, lo subo en otra parte y me olvido del peso? Bueno, eso tú decides. Nosotros, personalmente, lo que hacemos es tenerlo en WordPress, pero tú decides dónde quieres subirlo. Lo que es muy, muy importante, al final, es que subas donde lo subas, eso que vas a subir se pueda distribuir. No solamente que se pueda escuchar para personas que le den al play directamente, sino que se pueda distribuir a través de todos los podcatchers. Y eso se consigue con la última fase, ¿verdad? Exactamente, que es precisamente esta distribución, ya que hemos creado este fantástico podcast, que se entere todo el mundo. Claro, si no... En este caso, este feed que creamos desde este plugin de WordPress se puede difundir, de hecho lo difundimos en 3 sitios distintos, en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Si en tu caso has decidido almacenar pues este feed externo, puede ser que el mismo proveedor de hosting te ofrezca dónde difundirlo, que esto también sería facilitar una parte de esta tarea. De hecho, es automático. Generalmente, por ejemplo, Anchor, como es de Spotify, te lo mete directamente. Luego es muy fácil también compartirlo en las otras. iVoox igual y Spreaker igual. Al final, si utilizas un hosting de pago, que menos, que te lo automatice, que te gestione, ¿no? Esta parte, claro. Exactamente. Y si no, lo haces tú en tu WordPress, lo tienes que hacer tú. Tendrás que ir a Apple Podcast y solicitar la subida. Ya te digo yo que tarda la difusión, ya te digo yo que tarda un poquito Apple Podcast. Spotify tendrás que hacerlo a tu mano, iVoox también, pero eso lo haces una vez. Eso es lo importante, lo haces la primera vez y ya lo tienes para siempre. Importante. No digamos, que antes me he equivocado, me tradicional del subconsciente, subir el podcast a iTunes. El podcast no se sube a iTunes, el podcast se distribuye en iTunes, porque iTunes no almacena nada. Quien almacena somos nosotros en nuestro WordPress, o Anchor en su hosting, o iVoox en su hosting, o Spreaker en su hosting, pero iTunes no almacena nada, perdón. Exactamente. Esto me da pie a que si tú tienes que hacer algún cambio, por ejemplo, me he equivocado en el título del episodio de ayer, me he equivocado en la numeración, vayas a tu WordPress, lo cambies ahí y
ahí se va a distribuir y vas a ver cómo se cambia en donde tú tengas colgado este podcast. Totalmente. Igualmente, si tú lo estás alojando en un sitio externo, pues vas ahí, lo cambias ahí y al rato verás cómo aparece en todas estas plataformas de distribución. Totalmente. Al final el feed, que es la herramienta que se utiliza, es la que distribuye todos los datos de ese podcast. El título, la descripción, las notas del programa, el enlace, el MP3 concretamente. Bueno, eso se distribuye a través de ese feed. Y así es como lo hacemos nosotros, así a través de estas 5 fases. Es como hemos creado y creamos y publicamos nuestro podcast. Repasamos fase de producción, esa fase previa antes de grabar nada, muy importante. Luego la fase de grabación, que incluye pues, el entorno de grabación, el software, el hardware. Luego también la fase de edición, tanto en software también como en parámetros importantes de exportación. La fase de publicación, lo hagamos ya en WordPress o a través de otros hostings, otras herramientas. Y finalmente la fase de distribución, esa fase en la que tenemos el podcast perfecto, pero lo vamos a distribuir en todas partes. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo escuche. Importante, moraleja, y lo venimos repitiendo desde el principio de este episodio. No te compliques. Si estás empezando con tu membresía, empieza. Es mucho más importante que empieces, que pilles el móvil, los cascos del iPhone, lo que sea, empieces a grabar y ya está. Y no te compliques, porque muchas veces nos perdemos diciendo, venga a ver el micro más interesante, o la tabla de mezclas más top, o el ordenador en no sé qué, o ver el hosting. No, de verdad, no te compliques, porque lo más importante de un podcast es que se haga. Es que se publique, es que todo el mundo lo escuche, es que gracias a ese podcast tú puedas captar leads para tu membresía o puedas captar leads quizás para esa landing previa a la membresía que estás creando. Esto es lo más importante. Recabar feedback, tener esta comunicación pues con tu audiencia. Lo más importante es eso, que lo hagas. La herramienta, eso de menos. Incluso si la calidad no es perfecta, da igual, entre comillas, que el audio es muy importante, pero es que da igual. Hay personas que tienen podcast de miles y miles de escuchas que graban con los cascos del iPhone. Quiero decir, de verdad, no te compliques, porque como decimos, lo más importante de un podcast es hacerlo. Y hasta aquí pues este episodio número 154 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces en el programa en bicicleta.studio/154. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós!